Cordial saludos tengan todos. El día de hoy vamos a analizar cómo agregar una fuente de alimentación externa a nuestro diseño. Dicha fuente de alimentación va a ser vía USB. También reorganizaremos el circuito para que tenga una forma más sencilla de hacer seguimientos y hablar en este momento de pequeñas etapas del diseño. Puesto que ya tenemos nuestro diseño básico, vamos a comenzar. Como una pequeña medida preventiva, lo primero que vamos a hacer es eliminar los niveles de tensión de nuestro microcontrolador en el pin 11 y en el pin 32. Ambos pines correspondientes al nivel de voltaje alto de nuestro microcontrolador. En la parte del Master Clear, o sea, del pin número 1 de mi microcontrolador, voy a eliminar que dependa únicamente de la entrada de 5 voltios de nuestra fuente de alimentación. Puesto que vamos a tener una segunda etapa de alimentación, no deberá depender únicamente de dicha entrada. Una vez realizados estos pequeños cambios, procedemos a escoger nuestro medio de alimentación para nuestro microcontrolador. Como ya había mencionado antes, nuestro medio va a ser una conexión USB, pero debemos entender que las conexiones USB existen de muchos tipos. Tenemos USB tipo A, tipo B, mini. Hoy por hoy manejamos el tipo C y seguramente hacia el futuro manejaremos otros estándares, pero para nuestro diseño trabajaremos con uno de estos tipos. Hay que entender que ellos deben de ser regidos durante un sistema internacional de unidades y hay una distribución en sus pines. Sin importar el tipo de USB que escojamos a trabajar, siempre deberán respetar esta conexión. Y la conexión dice lo primero: el pin número 1 es el encargado de darme los niveles de voltajes de 5 voltios. El pin número 2 es el que se encarga de enviar el dato de manera negativa o de menos. El pin número 3 también es para enviar datos, pero por diferencial positivo. Y el pin número 4 es el encargado de nuestra masa o tierra. Dichos conectores, entonces procedemos a escoger uno de los que tenemos en este momento. Para mi diseño, yo he determinado que voy a trabajar el conector tipo B, que es un tipo que se utiliza más que todo en impresoras. Es un conector que me gusta porque es robusto y fácil de manipular. Sin embargo, aclaro que el diseño no debe depender del tipo de conector, puesto que las conexiones son muy similares. Una vez entendido esto, tenemos que entender también que vamos a necesitar un dispositivo selector que me determine cuándo voy a trabajar una fuente de voltaje por alimentación externa o cuándo voy a trabajar los niveles de voltaje por medio USB. Para eso vamos a utilizar un pequeño recurso o un pequeño elemento electrónico que es un switch deslizante. El switch deslizante lo vamos a trabajar en dos extremos, hacia el lado derecho como extremo positivo y hacia el lado izquierdo como extremo hacia la izquierda. Trabajémoslo como selector de dos fuentes. Cuando lo trabaje en el extremo derecho, voy a tener una conexión entre el pin del medio con el extremo derecho, y cuando lo trabaje el deslizante al lado izquierdo, voy a tener una conexión entre el pin del medio y el extremo izquierdo. ¿Qué garantiza eso? Que si aquí por casualidad tengo mi fuente y aquí por casualidad tengo mi voltaje por USB, ¿cierto? Entonces el pin del medio, aquí voy a obtener o la fuente o el voltaje de la fuente o el voltaje USB, dependiendo entonces de en qué extremo esté mi deslizante. Si está en el extremo derecho,
entonces saldrá el voltaje USB. Pero si mi pulsador o mi switch deslizante está en el extremo izquierdo, entonces saldrá el voltaje de la fuente. Y de esta manera garantizo que al microcontrolador solamente llegarán una de las dos fuentes de voltaje. Una vez seleccionado el tipo de conector USB y mi tipo de selector, procedemos a implementarlos en nuestro diseño en Eagle. Pero antes vamos a tratar de organizar de una manera más modular cada uno de los elementos y etapas que tenemos en nuestro diseño. Para eso vamos entonces a disponernos a seleccionar nuestra fuente de alimentación y la vamos a reubicar al lado izquierdo. También estos pines donde tenemos conectados tanto el voltaje de la fuente y tenemos conectados la tierra, procedemos también a moverlos. Al realizar este pequeño proceso, también me estoy dando cuenta de que de los elementos y de los voltajes utilizados, no solamente es el voltaje de la fuente el encargado de darme ese nivel de tensión positivo, sino también puede ser el voltaje USB. Por tal razón, este nivel de voltaje de fuente debemos de reasignarlo de la misma manera en que vamos a reasignar el voltaje que le llega al microcontrolador. Entonces seleccionamos todo, lo movemos hacia la izquierda y procedemos entonces a reagrupar los elementos. Una vez reasignados y reagrupados, lo que podemos hacer es seleccionar una línea y encerrarlos en dicha línea para dar entonces de esta manera una utilidad a las etapas. Una vez terminado de encerrar, podemos incluso cambiar el sentido de dichas líneas. Podemos moverlas, distribuirlas como nos guste. Una vez podemos darle propiedades sobre la línea y establecer también el tipo de conexión que se va a trabajar ahí. Si va a ser continuo o va a ser otro tipo de conector. Si lo seleccionamos, vemos que hace unos pequeños cambios en caso de que alguien desee cambiar la forma del recuadro. Yo los voy a dejar de la manera en la que se encontraban y voy a establecer acá otro segundo recuadro para agrupar los términos de mi nivel de tensión. De esta manera, entonces podemos hablar de que tengo una etapa de una fuente de voltaje, una etapa donde estoy conectando todos mis conectores los estoy conectando y garantizando de que todos estén conectados a VCC y a tierra respectivamente. Vamos a agregar entonces la etapa de el nivel de tensión por USB. Para eso vamos a irnos a la pestaña donde agregamos elementos, seleccionamos uno y escribimos asterisco USB asterisco, y de hecho podríamos escribir USB B a ver qué nos sale. Entonces tenemos el mini USB tipo B y podemos buscar dentro de los elementos USB cuál se ajusta más a mis necesidades. Y aquí me doy cuenta que este nivel, este USB, esta referencia, se ajusta más a las necesidades por la forma de la figura. Entonces al agregarlo, tendría entonces el voltaje USB. Nos damos cuenta que tiene, como ya se informó en la figura anterior, 4 pines. Estos 4 pines los vamos a distribuir como bien nos sugiere la hoja técnica. Para eso, vamos entonces a seleccionar nuestro conector USB. Vamos a darle un pequeño mirror para que quede mirando hacia el lado izquierdo. Voy a reagrupar como si fuese otra etapa de mi diseño
y ahí voy llenando mi diseño de un poco más de orden en cuanto a las etapas a utilizar. Listo. Una vez terminado esto, me doy cuenta que primer elemento me va a entregar 5 voltios. Por lo tanto, vamos a sacar una conexión, un punto que me determine que va a ir conectado a otro elemento, y podemos darle un nombre a esa conexión como B-USB, referente al voltaje USB. Lo vamos a poner acá. Tanto este voltaje de acá va a ser conectado entonces a tierra, sacando primero una copia de nuestro elemento de tierra y conectando mi nivel de tensión en el pin 4 a tierra. Recordar que este va a ser de menos. Aquí vamos a conectar el de menos y este va a ser conectado como el de más. De esta manera, cuando necesite conectarlos al microcontrolador, sabré que se llaman de menos y de más. Sacamos el nombre, ponemos de menos, y ponemos de más. Vamos entonces a modificar lo que se les había dicho, que era no ponerle nombre, y revisar si esto acá tiene algún nombre. Y efectivamente todavía tiene un nombre, y vamos a ponerle BCC PIC. ¿Qué va a hacer el BCC que llega a mi microcontrolador? Ahí va a llegar el BCC PIC. Listo. Entonces a este le vamos a poner un nombre que va a ser B fuente, y tendremos el elemento ya. Finalmente se necesitaría poner un selector que me determine si van a llegar los niveles de tensión de voltaje de la fuente o el voltaje USB, y eso lo hacemos agregando un nuevo elemento que debe estar en la librería de los pulsadores y switches. Escribimos switch, buscamos la conexión que aparece hasta el final, que son estos, y vemos que aquí hay un deslizante, pero tiene 6 pines, y la verdad deseo utilizar un deslizante de 3 pines. Por eso entonces seguimos buscando dentro de mis elementos a ver cuál se ajusta a mis necesidades. Entonces seguimos buscando y nos damos cuenta de que el elemento debería estar mucho más abajo, que es este. Entonces ahí tenemos este elemento, este deslizante, lo sacamos, con clic derecho lo giramos y nos vamos a dar cuenta que en el pin central, que es el pin número 2, es el pin del centro tal y como muestra en la figura, y ese pin va a estar conectado entonces a dos extremos, y siempre quiera o no quiera, siempre va a estar escogiendo uno de los dos niveles de tensión, cualquiera de los dos niveles. Entonces lo que podemos hacer es seleccionar el voltaje USB o seleccionar el voltaje de alimentación externa. Para eso vamos a hacer una conexión acá y una conexión acá, y primero lo seleccionaré y le haré un pequeño mirror. Bueno, vamos a tratar de moverlo. Primero voy a eliminar los elementos que acabo de conectar, ya que me doy cuenta que realmente el elemento me quedó tocado, y voy a hacerle el mirror acá más bien, y ahí estaría mejor organizado. De esta manera entonces puedo decir que aquí puede llegar o el voltaje de la fuente o el voltaje USB, que hemos llamado previamente BUSB y B fuente. Le vamos a poner dichos nombres, que sería el voltaje de la fuente y el voltaje USB
ambos me piden que confirmar la conexión, y es a partir de acá que tengo mi voltaje del PIC, y ese voltaje del PIC vamos a conectar al pin número 11, y también debe ser conectado al pin número 22, pero por obvias razones, para no complicarnos el diseño, lo que vamos a hacer es darle un nombre a esta línea, siendo voltaje VCC PIC. Como bien habíamos dicho que se iba a llamar este conector de acá. Entonces este sería el VCC del PIC, o sea 5 voltios, y acá vamos a poner VCC PIC. Para darle un poco más de estética, agregamos un pequeño punto acá, y vemos entonces unos puntos acá, y vemos entonces que ya está la etapa de nuestro diseño, y también acá casi terminada. Faltaría solucionar el problema de Master Clear, y ese problema se soluciona también dándole un pequeño nombre a esta línea como VCC PIC. Como en el VCC PIC deben de llegar 5 voltios, entonces mi relación de nivel de tensión desde el pin del Master Clear al pin de la resistencia deberían ser correctos. De esta manera entonces tenemos otra etapa finalizada, que es la etapa de las conexiones de microcontrolador. Ya sabemos que podemos arreglar un poco más de estética poniendo unos nombres que me determinen cada etapa. Conexiones generales del PIC. Podemos dar propiedades, cambiar la capa donde estoy trabajando, y posiblemente cambiar el tamaño poniéndole uno más grande. Entonces podríamos moverlo un poco más, que me quede más grande, y podríamos encerrar esto como una etapa del microcontrolador. Así ya sabemos que esto ya tiene las conexiones básicas para ser montado. Sin extenderme mucho, podría asegurar que esto ya a pequeña escala sería una especie de mini microcontrolador, que lo único que le falta es la parte de programación a dicha etapa. Entonces de momento lo voy a dejar así, y eso ha sido pues todo por el video de hoy. Agradeciendo la atención, recuerde que les habló Juan Sebastián Correa Fernández, docente de la Universidad del Valle y de la Unidad Central del Valle de Cauca UCEA. Un feliz día para todos.